eres el CEO de Geometrix. Yo creo que has tenido mucha visión, sobre todo al darle esa vuelta, ¿no? Porque antes cuando te conocí se llamaba LLOmetrics, ¿no? ¿Puede ser? LLMeometrics. Antes que nada, Marce, gracias por el espacio. Bueno, yo ya te vi haciendo pues eso, cosas relacionadas con la IA antes de que esto solte el boom, ¿no? Entonces, ahora que salió el boom con todo esto del geo, que me gustaría indagar un poco más en ti. ¿Cómo se te ocurre no llegar a esta herramienta de geo? Una manera bastante orgánica, pese a que no, mi formación nada tiene que ver con eso. Empecé con la IA bastante temprano, en 2018, 2019 ya empecé a hacer mis primeros pinitos con la IA cuando pues no había ChatGPTs, Clots y compañías que, es más, OpenAI empezaba recién a sacar unos primeros modelos que no era nada de lo que luego salió a partir de 2022. Pero bueno, que los Transformers y los GPTs no son el horizonte final, son el punto bisagra donde el marketing se mete en la IA de lleno. Pero al final yo cofundo con otras 3 personas el laboratorio de datos que se llama Human Trends, que tiene una perspectiva de análisis desde un punto de vista ético, es decir, usamos todo lo que es, o estábamos empezando a usar todo lo que era el XAI, el Explainable AI, básicamente entender datos sin necesidad de hacer un perfilado uno a uno de personas, pues, y en esas los datos que usábamos para entrenar modelos y demás eran datos de fuentes abiertas. Entonces empezamos a sacar datos de redes sociales, empezamos a sacar datos de informativos, empezamos a sacar datos de Google. Y ahí, de una manera no directa, pues nos empezamos a meter en temas de SEO, PR, en todo lo que es el marketing technology, ¿no? Es decir, ¿qué hago con estos datos enfocados a diferentes verticales de marketing? De este laboratorio de datos que termina siendo una especie de venture builder, ¿no? Es decir, cajón o laboratorio de ideas, han salido diferentes startups, entre las cuales a partir de 2021 empieza a ser muy prolífica lo que hoy en día se llama Trendsites, que es una hermana gemela de Geometrix, que lo que hacía Trendsites y lo que hace al final ahora ya son análisis más boutique, por así decirlo, pero en su momento era una plataforma de escucha social. Es decir, así como hoy Geometrix puede monitorizar qué va diciendo, qué narrativa tiene una IA, qué entidades menciona, qué webs referencia una IA al hablar de cierto tema, Trendsites estaba pensado con ese mismo propósito para monitorizar qué dicen de un tema en redes sociales, en medios de comunicación como televisión, en prensa, ¿no? Ese media listening, social listening. Y es ahí donde nos empezamos a codear con empresas, instituciones que ya tenían un ojo puesto en lo que decían de ellos, ¿no? Desde un punto de vista reputacional, y que luego todo eso vamos a ir viendo como si lo vemos en un diagrama de Venn, se va mezclando con el posicionamiento en Google, por el simple hecho de que ahora pues las IAs no solo usan Google, sino que todo lo que se indexa de Google, más allá de las SERP tradicionales, a.k.a. redes sociales, propios vídeos, lo que puede ser utilizado como fuente de información. Entonces, a partir de aquí venimos de ese lado, ¿no? Y en 2024 hacíamos desarrollos de IA en estas verticales para ciertas empresas y nos empezaron a decir, escuchen chicos, me están llegando leads con el UTM ChatGPT a mi Google Analytics, entonces podemos hacer un estudio para ver palabras clave, para entender, ¿no? Indagando un poco, aunque ya veíamos la estela de cómo ChatGPT en ese momento era el más utilizado, se estaba metiendo de lleno en Google porque empezaba a hacer los primeros racks, ¿no? De una manera, pues, simplemente yendo a Google, usando APIs, yendo a Google, scrapeando a las SERPs y analizando esos datos y enriqueciendo las respuestas. Eso ya te daba un indicio de que si crecía iba a ser un nuevo modelo de búsqueda y un nuevo modelo de posicionamiento. Y terminamos decidiendo dar un servicio que al principio no estaba pensado para que fuese una plataforma, simplemente un servicio más dentro de los que podría dar la propia plataforma Trendsites, ¿no? Al final Geometrix en un momento, o el LLMeometrics, porque al final era el acrónimo más técnico, por así decirlo, ¿no? Optimización para modelos de lenguaje, estaba pensado para que fuese un feature más dentro de esta plataforma de escucha. Claro, no imaginabais que iba a crecer tanto, ¿no? Como ahora. Bueno, sí, pero fue más, o sea, esperamos que creciese dentro de una vertical en concreto de lo que es la escucha activa. Al final entendíamos que era un punto más reputacional que dijese una IA de ti con el punto de vista de la alucinación, más que un posicionamiento per se, pero fueron los propios clientes, en este caso los beta testers, que nos fueron diciendo, miren chicos, a mí me interesaría que al final, además de este informe, pudiésemos entrar en una plataforma para pues, que yo pueda meter mis propios prompts, porque hasta ese entonces, claro, nosotros seguíamos pensando o seguíamos trabajando con data
de SEO pura y dura, es decir, data que así como teníamos en cuenta un keyword normal, una long tail keyword, ¿no? Pero realmente lo que mutó fue contextos de búsqueda, que a mí me gusta decirlo, o intenciones. Al final una intención también lo usábamos dentro del SEO per se de Google, pero es que en realidad una IA no se queda solo en una manera de preguntar, en realidad hace un paneo de un contexto a resolver, ¿no? De un problema, que yo lo puedo preguntar de una manera, tú lo puedes preguntar de otra manera, pero realmente el objetivo de la IA es, de las palabras que yo use o de las palabras que tú uses, sacar ese contexto e intentar, usando esos sistemas de RAG, esos sistemas de búsquedas de información, dar el mejor resultado posible, ¿no? Ya sea usando pues diferentes webs o algún vídeo o lo que sea. Entonces a partir de ahí surge lo paradigmático, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ya pasamos de dar un reporte de una situación a empezar a optimizar para eso, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo entender qué pasos tengo que hacer para estar, vamos a decirlo, en la memoria de la IA? Porque al final, bueno, luego nos entramos en detalle, pero tampoco quiero mezclar topics, ¿no? Pero ya sabes, ¿no? Que al final la diferencia principal que yo entiendo es que Google tiene una base de datos indexada. Tú puedes ir a un Search Console y decirle, che, no indexaste bien esto, y lo fuerzas. ChatGPT y otras IAs eso no lo tienes, ¿no? Entonces tienes que saber de dónde está tomando la información y es ahí donde pues monitorizar. Efectivamente, sí, estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, lo que dijiste al inicio me parece muy curioso porque muchos hablan de eso. O sea, ahora todo el mundo se está subiendo la ola y crean herramientas de la nada. Bueno, eso es otro. Sí. Entonces, y tú, lo que quiero que vea el público es que no naces de la nada. Yo también te había ya testeado y no sabía que habías hecho ya otras cosas, ¿no? Relacionadas con la inteligencia artificial, o sea que llevas bastante tiempo ya metido en el sector, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo estás viendo, ¿no? El panorama a nivel de herramientas que están surgiendo, que están tratando de... Bueno, pues hay que entender un punto de, vamos a decirlo, de calidad del dato. Si bien todo lo que hacemos de análisis se basa en un muestreo estadístico, uno nunca puede decir fehacientemente, ni siquiera yéndose a SEMrush o Ahrefs o los mismos Search Console. El caso ahora del Core Update, ¿no? Que estamos viendo datos inflados, se fueron todas las gráficas para abajo. Entonces, mismo nos vamos a un caso como el Search Console, nunca hay datos 100% fidedignos. Entonces, partiendo de la base de que si yo voy y monitoreo, porque les decimos prompts, pero para acotar en un nombre, pero es monitoreo contextos de búsqueda. A mí me gusta decirle de esa manera porque no podemos saber cómo tú, Marce, en tu espacio de trabajo de Claude o ChatGPT le preguntas a la IA, aunque hagas una más pregunta que yo, vas a usar palabras diferentes o vas a permutar, vas a usar algún artículo diferente o simplemente vas y pones la keyword. Es decir, hay diferentes maneras de buscar y cada uno, eso es de su padre y de su madre, pero lo que sí hay son contextos de aparición de información. Va a haber unas determinadas páginas que arranquen mejor a ojos de la IA o que, vamos a decirlo, mapeen mejor el tema y por ende sean referenciadas casi siempre. Hay variabilidad. Entonces, siempre las herramientas se basan en un muestreo estadístico de datos. Ahora bien, el punto donde quería llegar, ¿de dónde se obtiene ese dato? Tú puedes, por un lado, usar el API, conectas a ChatGPT mediante el API, pones una hoja de Excel con un listado de prompts, los que a ti se te canten, los puedes obtener de Search Console si quieres ser un poco más riguroso, y mandas peticiones con la periodicidad que tú quieras y guardas esa respuesta. Con el correr del tiempo, si utilizas un mismo API key, tú mismo te vas a estar sesgando la respuesta que te esté dando el propio modelo, porque no limpias caché, no haces un montón de cosas que hay que tener en cuenta. La otra vertiente, que es la que usamos en Geometrix, es meternos como si fuésemos un usuario, limpiar el caché de navegación, limpiar el caché el historial de preguntas que en esa, bueno, al final como es una sesión nueva, no suele haber historial de preguntas, pero sí puede haber un historial de navegación. Entonces usamos navegación. Entonces así es como hacemos la pregunta. Nos das el listado de intenciones que a ti te interesa monitorizar y prompteamos eso. Eso tiene un drawback, un issue, que es que tardas más en sacar esa información. Diferencia con el API es que, por ejemplo, accedes al listado completo de webs que da en un momento dado la IA. ¿Qué pasa con el API? Que haciendo comparativas, ese listado de webs que es realmente el santo grial o lo que nosotros en Geometrix más miramos a la hora de optimizar. Ahora luego entraremos en esto de lo que es optimizar. Si tú utilizas un API y te dan
10 webs menos, que los números van por ahí. O sea, con un API tú puedes ver en torno a 7, 10 webs, y a veces incluso entrando por el navegador te puedes encontrar que una IA puede mapear hasta 20 webs antes de dar un veredicto, ¿vale? Por ejemplo, una IA como Grok cita una cantidad ingente de información, ¿no? Que eso es valor bastante bueno para tener en una base de datos de histórico, ¿no? Entonces, es ahí donde uno pues ya empieza a diferenciar de qué de las muchas plataformas, porque lo que te digo es tan fácil como agarrar ahora con la bytecodeada cósmica que se pegan algunos, coges una API key, una Supabase y te conectas y ya tienes algo medio funcional, que sea mejor o peor, ¿no? Pero ya tienes tu prompt tracker. Entonces ahí es donde uno ya dice, bueno, Claro. el tema de la calidad de la información, ¿no? Ya, entiendo. Y entonces, claro, ahí también estaría, aparte de saber conectarlo, hay que hacer una parte muy importante, como tú dices, ¿no? Discriminar qué datos nos pueden funcionar mejor, para qué es la aplicabilidad, ¿no? De ese dato, que es lo más importante a la hora del día. Porque ahora, una de las cosas que pasa con Geo, que seguramente has visto tú, es que no hay nada establecido. Es algo difícil, estamos todos construyendo metodologías en torno a cómo mejorar los resultados de nuestros clientes en Geo. Y aquí la importancia es el dato al principio, ¿no? El dato que hacemos con ese dato, ¿no? Entonces, quiero saber, por ejemplo, de aquellos datos que genera vuestra herramienta, ¿cuáles dirías que son los principales, ¿no? Que guían, por ejemplo, una estrategia o los que más recomendáis? A mí lo que siempre me gusta detallar es que, como bien decía al principio, no vas a saber fehacientemente qué es lo que pregunta una persona, o cómo pregunta una persona, o cuántas veces lo pregunta. Tienes intuiciones bastante certeras. Si ves datos de Search Console, puedes ver preguntas frecuentes de Google, puedes ver Bing Webmaster Tool para hacerte una idea qué preguntas son como las más prolíficas, por así decirlo. Pero realmente el punto de partida es en qué contexto de respuestas quieres estar tú, porque ese es el que realmente deberías mapear. Si tú vendes guantes de cuero a prueba de agua, un super nicho, cada vez que alguien diga, recomiéndame proveedores de guantes de cuero a prueba de agua, por más que nadie pregunte eso, realmente a ti lo que te interesa es, en ese contexto, ¿qué es lo que responde la IA? No es si alguien pregunta esto o no. En ese contexto, ¿quién sale? ¿Qué narrativa usa la IA? ¿Qué web cita? ¿Vale? Porque llegado el caso, nadie va a empezar una pregunta diciendo, recomiéndame guantes de cuero, muy pocos, ¿vale? Pero en una conversación de alguien que se quiera ir, no sé, al polo, tal vez le pueda llegar a recomendar guantes. Y si hay una necesidad de que sean waterproof, ahí es donde se da el contexto. En una conversación más larga, nadie va a preguntar tal cual eso. Pero ese contexto lo tienes que recrear. Ahí es donde los prompt trackers, mal llamados prompt trackers, son más que nada, más que traqueo de prompt, son traqueo de contexto. Tú primero tienes que entender el negocio. Esto es algo que en SEO siempre se empieza, ¿no? Es decir, entender el negocio, el business en el cual vas a mejorar su visibilidad o su presencia online. Entonces, eso que dices, bueno, perdona que te interrumpa, es muy curioso, porque SEO es centrado en negocio. Luego lo hablaremos, porque que toques eso me interesa bastante, porque ahora mismo, de mi experiencia personal, yo creo que el SEO actualmente no trabaja generando negocio. O sea, no nos fijamos, no sé si tú ahora... Vanity Metrics, Efectivamente. Más porque... A ver, entonces, si yo lo pongo como es el pipeline de cómo trabajamos nosotros con clientes, primero vamos a entender en lo que eres bueno y en lo que te quieres destacar o lo que más te genera ventas. Y esos contextos van a ser nuestros prompts de partida, ¿vale? Entendiendo que si nosotros pues, preguntamos son mejores pastelerías artesanales en Chamberí, ¿vale? No quiere decir que ese prompt lo pregunte una persona tal cual, pero vamos a entender cómo hablan las diferentes IAs cuando alguien hace una búsqueda de ese estilo. Por eso es necesario también, a mí me interesa no mencionar a la marca en los prompts que sean de discovery, es decir, los que nosotros llamamos prompts de ranking, en los que yo pueda hacer una comparativa del sector. Quiero ver qué competencia sale, además de ver si salgo yo. Entonces, por un lado, prompts en los cuales yo quiera generar negocio o quiera estar sí o sí. Esos van a ser un listado, los hacemos un listado, y luego a nivel reputacional también hacemos bastante inferencia. Si tú eres muy bueno, como decía, vendiendo guantes de cuero a prueba de agua, por ejemplo, preguntas del estilo, ¿qué certificaciones tiene la marca tal para que sus guantes sean waterproof? Ese tipo de preguntas ya llevadas a la marca, las branded
los branded prompts o los prompts de precisión, como lo decimos en Geometrics, son también muy importantes, más que nada, que es justamente esta parte por la cual yo entré de lleno en todo lo que es el SEO para IAs o el Geo, ¿no? Entonces, solemos hacer un mapeo de ambas preguntas para tener un punto de partida. Luego las damos de alta y a partir de ahí, pues empezar a verificar los nuevas métricas, ¿no? El share of voice, ¿no? Que es cuánta presencia tengo en respuestas. Al final, el share of voice, el citation rate o el ratio de citación, el tráfico de día, son muchas de las diferentes, el sentimiento, son diferentes métricas que me van a dejar saber un poco, ¿no? A nivel de, no dejan de ser vanity metrics, pero a nivel de visibilidad, cómo estoy frente a otros. Pero realmente a mí la métrica que más me interesa a la hora de reportar o llevado al tema de negocio, convertir en negocio es el tráfico que me genera. O sea, el tráfico que a día de hoy, comparativa con el tradicional o con el que me pueda llegar de las SERPs o de SEO para TikTok o YouTube o diferentes tipos de SEO, es bastante pequeñito, ¿no? Claro. En comparativa, pero es muy bueno en comparación de cualificación de tráfico, ¿vale? Convierte muchísimo mejor. Entonces, pero llevado a negocio, ya es en un terreno en donde ya paso del SEO al CRO, es decir, cómo optimizo esa conversión. El tráfico que me llega, cómo lo optimizo, es el que más cerca está de negocio y ya es el que controlo yo, porque al final algo que pasa con la IA, a diferencia de Google, es que como no hay una base de datos de indexación, yo tengo que estar siempre al loro de qué medios de información son los más interesantes a ojo de la IA para enriquecer su respuesta, ¿vale? Y lo importante es el tráfico, sí, yo estoy de acuerdo contigo, y también hay que ver eso, de dónde te llega más, ¿no? Si te llega más de post de blog, si te llega más a categorías de producto. Nosotros tenemos una estrategia para mejorar la citabilidad de categorías de producto, y muchas de las métricas que mencionaste antes nos ayudan bastante, la verdad, saber dónde tienes que citar para que citen categorías de producto y no tanto parte informacional, que eso de por sí mismo Eso es. va a salir. Pero la parte informacional sí que es verdad que vemos que por tendencia tiende a subir todo lo que viene a ser las IAs de Google, ¿no? Sí. Pero no sé si tú has notado lo mismo que he notado yo o has escuchado para otros clientes, que la mayor parte, al menos yo diría el 80% de las conversiones, si hay conversiones, en este caso estás en ese punto, vienen de ChatGPT. ¿Puede ser? ¿Lo has notado o has notado otro tipo A ver, no es que las conversiones vengan de ChatGPT, es que todavía sigue siendo una gran cantidad del tráfico, vamos a decirlo, de a pie. Si nos ponemos en negocios B2C, sigue usando ChatGPT. Lo que estamos viendo, y igual nosotros estamos sesgados, es toda la ola de profesionales del SEO, de profesionales del negocio en general, startups, es la que está pivotando a Claude y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, o a Google o a Gemini, pero la gente de a pie enlaza IA con ChatGPT. Entonces, yo creo que el raciocinio me lleva a pensar que ese es el principal motivo, ¿no? Que todavía tiene una gran cuota de mercado a nivel usuario de a pie. No, es como marcas como Kleenex, ¿no? Que Kleenex, Tipex, que, no sé, ¿no? Que son marcas que nada más salieron, ya se quedaron con el nombre, ya lo llamas así. Y ChatGPT, lo que me da curiosidad así como anécdota, estoy viendo la cantidad de contenidos que hacen personas de a pie, de que relatan, ¿no? Situaciones cotidianas que tienen en su día a día y ya meten a la IA, ¿no? Como conversaciones de las típicas preguntas que te hace ChatGPT para asegurarse de lo que estás preguntando está bien, ¿no? Eso ya lo metieron y parece que les fastidia a algunos usuarios. No les da la respuesta, sino les empieza a hacer preguntas, ¿no? Y esto, que hagan contenido sobre ello, me da a pensar de que ya lo han integrado en su cultura y que es tan común, porque si fuese una gracia que solo la supieses tú, pero si lo publican es porque entienden que gran parte de la gente lo va a entender. Es como el otro día uno de mis sobrinitos me decía 6-7 y tuve que buscar qué significaba significaba 6-7, y al parecer, bueno, es como una manera de decir más o menos, ¿no? Una cosa así. En TikTok, creo que van por ahí los tiros, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, si hay ciertas preguntas que se van repitiendo en las que hace ChatGPT, pues eso te da un indicio de cómo realmente los que vienen por detrás de nosotros, que nosotros estaremos, yo tengo casi 30, entiendo que vos más o menos estás por ahí, ¿no? Somos jóvenes todavía, pero realmente hay una ola de chicos de 15, 16 años que pues hacen sus tareas con ChatGPT
y otras, ¿no? También hay mucha IA de open source que también se usa, ¿no? Pues DeepSeek es gratuita y al final este tipo de personas también usan DeepSeek mucho, que por cierto para el posicionamiento es malísimo. O el caso de Gemini. Gemini no cita página tampoco en la mayoría de los casos. Entonces tú posicionas en Gemini, nosotros lo usamos mucho los proxies AI Mode o AI Overview, por más que cambien un poquito, internamente usan a Gemini para hacer todo lo que es el query fan out y luego lo que es la donación de información y la estructuración de la respuesta, ¿no? Entonces, más o menos ahí pues, puedes sacar una intuición o, bueno, al final los datos de YouTube o de My Business Profile y demás son al final cosas que ya si los tienes bien, pues muy posiblemente en diferentes negocios locales ya salgas en Gemini por esa regla de 3, ¿no? Sí, y la gente prefiere la IA, la gente prefiere el ¿Por qué? Porque sinceramente, o sea, te quita el estar saltando de 6 a 7 pestañas. No creo que nadie se leyese el artículo completo, ¿no? Que no te gustaban, tener que bajar ahí y buscar, sí. Obviamente nos ahorra mucho tiempo. De hecho, hemos pasado del típica frase que se decía, lo dice Google, a lo dice ChatGPT. Eso es. Entonces, lo que no saben es que ChatGPT es bastante influenciable. De hecho, esto pasa con Geo. Cuando empezaron a salir las primeras checklists de acciones de Geo, que yo también las aplicaba, ¿no? Por ejemplo, datos estructurados, no sé qué, el típico archivo de como el robots.txt, pero para el LME. Sí, bueno, eso no es estándar ni nada, pero es más técnico que otra cosa. Que al final no sirvió para nada. Grandes cosas que se decían no servían. Entonces, ese checklist, ahora mismo, si tú le preguntas a la IA cómo hacer Geo, sale. Entonces la gente piensa que eso es hacer Geo, cuando en verdad, cuando empiezas a hacer, ves que es mucho más complejo que simplemente seguir ese tipo de check. El SEO actualmente ha evolucionado y sí que ha mejorado bastante, porque las prácticas de Black Hat que antes funcionaban, puede que ahora ya no, prácticamente te penalizan, y aquellos que usábamos unas buenas prácticas, como tú dices, atendiendo esa intención, nunca nos ha tirado la de Google. Al contrario, ahora mismo, gracias a eso, la IA nos va a citar. Pero yo es verdad que el SEO sí que lo veo súper necesario. Si tú creas una página web, lo estoy viendo también la moda ahora que dice que no hace falta palabras clave. Yo no veo crecer proyectos que no hacen una búsqueda previa de palabras clave, de volumen, y solo van a lo que ellos consideran que puede generar visitas. No veo ese tráfico, no está ahí. Yo sí que veo que cuando haces SEO, apareces. Yo vengo del sector de la salud, y yo cuando estaba en el sector de la salud, creé una página web con mucha información muy útil basada en evidencia científica, pero como no tenía ni idea de web, según Google lo posiciona por sí solo, a mí nunca me lo posicionó. No fue hasta que cuando empecé a saber de SEO, empecé a mejorar la arquitectura, lo que tú decías, la semántica también del etiquetado HTML, etcétera, etcétera, que empecé a visibilizarme. O sea que el SEO es súper necesario. Y aquí venimos a una parte importante, ¿no? Yo imagino, ¿no?, que la IA, siempre lo digo así, es un intermediario, ¿no?, que se conecta a diferentes fuentes, diferentes buscadores también para hacer las búsquedas. De ahí la importancia también de que el SEO visibilice ese contenido de Internet. Si no está visible y está en las profundidades de Google o Bing, me da igual, no va a ser citado en sí mismo, ¿no? De ahí la importancia. Yo imagino que el Geo trabaje, la base sea el SEO. No sé si tú lo ves así. Sí. Yo creo que a ver, que en un momento dado tú puedas posicionar una marca o un contenido en la IA porque respondes directamente a una necesidad puntual y creas el típico listicle, ¿vale? Sí. No eso no te exonera que, o sea, pues, existen estos casos en donde no tienen una base de SEO sólida y posicionan, ¿vale? Ok, no es duradero en el tiempo, claro. ¿Vale? Entonces, que gente haya utilizado este tipo de carnadas, este tipo de baits, para atraer gente a que le compren la fórmula de la Coca-Cola para posicionar a las marcas, ha abierto muchas puertas y ha hecho sonar muchas alarmas. Pero realmente, que tú puedas hacer eso no quiere decir que no tengas que trabajar el SEO en paralelo, ¿no? Nos encontramos muchos que nos dicen, quiero que me haga ayudas en el Geo. Le decimos, bueno, perfecto, danos acceso al Search Console, y nos miran. Dicen, ¿cómo? Le digo, sí, claro, o sea, quiero ver qué tienes trabajado hasta ahora, el Google Analytics también.
pero y no es con la herramienta que monitorizo. Digo, sí, luego yo con la herramienta pues monitorizo y la utilizo así como voy a utilizar ese. Entonces, no, nosotros en Geometrix trabajamos del P a Pa, es decir, tú Claro. ya hay una información, y más tú cuando empiezas a utilizar Geometrix, la primera información que te va a pedir la herramienta es tu sitio web. Claro. Tu sitio web está indexado en Google y está indexado en Bing si hacías bien las cosas o lo empezaste a indexar a partir de 2025. Entonces, ahí en tu sitio web ya hay información alcanzable por una IA que va a ser nuestro punto de partida. Es decir, yo no te voy a pedir un brief de información para proponerte pues, contextos de búsqueda o prompts, como decíamos al inicio. Voy a usar tu web. Entonces, en tu web, si no hay información utilizable por una IA, por más que luego pues, tengas presencia off-page y demás, pues estás empezando la casa por el tejado realmente, ¿no? Entonces es ahí donde estamos hablando de lo que se hacía hasta el 2022, 2023, que era tener un blog, agarrar ciertas keywords, escribir un artículo, ¿no? Que era como el ABC de la estrategia SEO hasta que apareció ChatGPT y un poco cada uno empezó a crear cada churro de artículo, ¿no? Pero entonces la gente tiene que entender, ¿no? Que tu sitio web es muy importante y el SEO que tenga, el foundation que tengas, va a ser el que va a marcar la hoja de ruta y el que va a facilitar. No quita que luego puedas hacer estrategias concretas, como decía, me menciona un influencer que tiene llegada y que siempre sale en la IA en el tema X, vale, sí, o sea, estás llegando por otro lado. Que luego quieres basar toda tu estrategia de visibilidad en este tipo de píldoras de información, vale, vas a tener que ser un sniper, porque la vas a tener que saber siempre dónde posicionar, ¿vale? Ahí las herramientas como Geometrix o otras que se puedan mencionar te van a ayudar a encontrar esos sweet spots en donde, ¿no? Un hilo en Reddit muy utilizado, el influencer de turno, algún podcast que sea interesante pues colaborar, una comunidad X, ¿no? Porque ahí vamos viendo que estas son acciones también que a día de hoy entran dentro del SEO, es decir, influencer marketing, acciones en redes sociales, ¿vale? No solo lo que escribo en mi blog o en mi web, eso. O los enlaces que pueda compartir. Puedes no tener página web, pero tienes un perfil chetado de LinkedIn. Puede pues ser el caso. ¿No? Que eso también nos ha pasado, de llevar clientes que no tienen web, pero tienen una cuenta de Instagram y YouTube muy grande. Eso entonces, es. Al final, YouTube es muy citado también. Entonces, al final tú tienes que tener un lugar, o la IA tiene que tener un lugar fidedigno o fiable de donde tomar información. Entonces tú te tienes que encargar que si vas a empezar y quieres acelerar a alguien que tal vez no tenga todavía o no esté trabajando su presencia en la IA, pues bueno, va a haber cosas que mientras trabajas lo que se paga a largo plazo, que es el SEO, ¿no? Mientras trabajas pues ese posicionamiento, esa arquitectura, hacerla de manera adecuada, esa coherencia entre los contenidos que vayas creando, puedes ir haciendo diferentes estrategias de growth hack, que al final no deja de ser growth hack, es decir, hacer una estrategia en Reddit de ir comentar y demás, o no sé, scrapear una base de datos de directorios y mandar de manera masiva artículos, ¿no? A ver quién te los coge. Pues esas cosas te pueden ayudar de la noche a la mañana, pero así como lo haces tú, lo pueden hacer muchas personas. Realmente lo que a ti te va a ayudar es convertirte en un referente en un sector, trabajar la reputación y trabajar la coherencia en todos los canales. Como yo suelo decir a mis clientes, una buena estrategia de marketing en general. Eso es. Una buena estrategia de marketing, el resultado es que la IA te cite. Ahora es verdad también que gracias a herramientas como la tuya puedes afinar esa visibilidad, porque tengo clientes grandes que lo sorprendente es que son muy buenos, como que es el top en Google, pero no son citados. Entonces, ahí sí que veo ciertas incoherencias en su contenido, que sí funciona para Google, pero no para la parte de la IA, como que no contestan claramente a las intenciones de búsqueda. Eso nos pasó con un cliente que era básicamente, se quería destacar en una vertical muy en concreto, o sea, son de logística, son enormes, sin mencionar tampoco el caso, pero son de logística, son muy grandes y se querían destacar en una vertical en concreto que era temas de logística muy, muy local. Y donde había en una determinada geografía, había actores, había players muy bien posicionados por el simple hecho de que nacieron siendo locales o nacieron siendo expertos en ese área geográfica. Entonces, ahí sí hubo que hacer cambios pura y exclusivamente en su web o la manera en la que expresaban un contenido en su web, más que una estrategia de SEO o de presencia off-page en lugares de nicho
¿no? Porque al final su página tenía mucha autoridad y realmente con el simple hecho de que dijese tatata.com/ en la vertical en la que se querían destacar, cambiar el contenido de esa landing, hizo el verdadero tweak para pasar a estos 3-4 players locales que le estaban comiendo la cuota de mercado en esa vertical en concreto. Entonces ahí te vas dando cuenta y nos pasa exactamente lo que tú decías. Alguien que está muy bien en Google, pero realmente cuando haces búsquedas en concreto, ¿no? Pues hay temas a nivel local mejor posicionados, ¿no? Y esto hiere el orgullo, ¿no? Porque dices, no, bueno, sí. soy el tal, voy a preguntar y de repente me recomienda a otros que incluso facturan mucho menos que yo. Eso llama la atención. De ahí la importancia de que al geo, yo sí que le veo esa importancia. Yo utilizo la etiqueta geo porque al igual que usamos SEO local, por ejemplo, te ayuda a diferenciar cuál es el objetivo, ¿no? Claro, no, sí, bueno. Eso luego ya podemos entrar en la sopa de letras, ¿no? Pero yo no soy indiferente. Al final nuestra plataforma se llama Geometrics, primero porque es más fácil de pronunciar que LLMometrics, que si tú lo dices en inglés, pues parece que se achican las letras, es más vocal, LLMometrics, ¿no? Pero si tú lo dices en español, LLMO, bueno, la gente era un trabalenguas, ¿no? Entonces Geometrics al final como terminó siendo el acrónimo que destacó, pero no le vas a decir SEO para IA Metrics, ¿no? No deja de ser SEO para IAs, o sea, el SEO local, SEO para IAs, entra dentro del mismo saco, ¿no? Los clientes lo utilizan, es lo que vienen buscando y demandando. Digo, ¿qué te voy a decir yo? O sea, voy a usar el término que tú estás buscando, y aunque si tienes esos diferenciales. Abriendo un poco este melón, diciendo, antes de pasar a las preguntas, ¿no?, que he encontrado de diferentes gentes que se critican la parte de geo, sí que me gustaría indicar algo que dijiste, es muy importante. Hay clientes que requieren que con acciones concretas pueden ya aparecer en la IA, pero no dura para siempre. Y con esto me refiero a que va a pasar un poco lo que pasó con el SEO. Antes posicionar en SEO era súper sencillo, era poner tu página web, la subías, un poco de palabras clave, arquitectura, y ya estabas posicionado. Creo que cuanto más sube la competencia, más difícil es visibilizarse. De hecho, ahí es cuando vino el SEO técnico a afinar ciertos detalles en grandes players. Pero el SEO técnico en sí mismo no te hace ingresar más dinero. Lo que te hace ingresar más dinero es una buena estrategia de marca, de contenido, etcétera, pero luego ya tienes que ir afinando ciertas cosas. El SEO técnico es la base, pero luego esas especificidades técnicas ya es para ir afinando esos porcentajes y tener mejor cuota que el mercado. Aquí yo creo que estamos por el mismo lado en la parte de geo. Puedes tener muy buen contenido, muy buena estrategia, pero tienes que ir afinando esas cosas que las tienes gracias a herramientas como la de Geometrics, ¿no? Yo soy un detractor de geo, pero para aquellos que ni siquiera entienden SEO y están vendiendo geo. Eso es lo que me molesta principalmente. Esto pasa por, si tú tienes una buena presencia online, las propias personas van a hablar de ti y eso va a reforzar tu estrategia geo, tu estrategia de SEO para IA. ¿Por qué? Porque vas a estar apareciendo en más lugares de nicho, ¿vale? Si tú tienes la oportunidad de publicar en LinkedIn o publicar o hacer un keynote en un lugar en concreto y que luego esas personas vayan y proliferen el mensaje, es mejor que te vayas a hacer la nota de keynote, por más que no sea algo online, pero está llegando a usuarios reales que luego van a poder hablar con otras personas, van a poder publicar algo sobre ti en algún foro. Y eso es carne de que sea usado por la IA, ¿vale? Porque el UGC, y esto también lo dejo como pildorita, el UGC es realmente lo que va a ser y lo que está haciendo la piedra angular de un cambio de visión en cómo te ve la IA, de cuán fiable eres, ¿no? Es decir, si tú tienes contenido UGC apuntándote todo el rato, al final no hay mayor validación. Por eso páginas como YouTube están teniendo mucho auge en el posicionamiento, no solo en la IA, sino en el SEO en general, ya que al final es la mayor base de datos de contenido UGC del planeta, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que si alguien tiene algo que hacer a día de hoy es empezar a optimizar su estrategia en YouTube y en UGC, ¿vale? En LinkedIn, en todos los medios en donde puedas crear contenido con ese toque de veracidad que lo que cuenta una persona, ¿no? Porque al final la IA evalúa eso. Yo creo que así como tip de cierre lo has hecho, es muy bueno ese tip, yo creo que es genial, pero sí que me gustaría, no sé, si te gustaría decir algo, por ejemplo, a tu público objetivo, que son principalmente agencias, pero entiendo que también directamente clientes directos, ¿no? Como pueden ser freelance, etcétera.
además es lo curioso, o clientes directos como una empresa mismo, ¿no? Como Nike, etcétera, que también pueda tenerlo. Porque lo curioso es que tú tienes el mismo público objetivo que yo. Y yo tengo una empresa que se dedica a agencias, que damos soporte a agencias, pero tengo otra empresa que va a cliente final, ¿no? Directo. Entonces, pues lo primero es empezar a medir. A ver, parece que acá estoy hablando y sesgando, ¿no? Pero realmente si no mides es realmente complicado saber qué pasos seguir. Entonces, pues Geometrix tiene una prueba gratuita, pero así como está Geometrix hay muchas herramientas y muy buenas. ¿una prueba gratuita de cuánto? Son 7 días, pero si ven este podcast y me dicen que vienen de este podcast, lo extendemos a 2 semanitas. Vale la prueba. Perfecto, pues yo esas 2 semanas, si escribís también a esto y lo compartís, yo os regalo un mes de esta herramienta, lo paga Tokai SEO. Ahora sí que la persona que comente, más las 2 semanitas, cuando toque pagar, paga Tokai SEO un mes para que lo probéis, esta herramienta. Buenísimo, hacemos ese tándem para que también lo puedan utilizar y puedan empezar a dar esos pasos iniciales, ya lo que luego marque la tendencia de la estrategia que quieran seguir.